Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré del Nombre de la Rosa, el clásico de 1986, dirigido por Jean-Jacques Annaud. Es una adaptación de la novela homónima escrita por Umberto Eco, El Nombre de la Rosa. Y bueno, en mi opinión es una grandísima adaptación, aunque tengo que confesar que yo no he leído la novela entera porque es una novela larguísima en realidad, es como una Biblia. Pero bueno, atendiendo un poco a la crítica y a los expertos y a los comentarios, parece que esta adaptación, aunque a Umberto Eco tampoco le gustó demasiado, es bastante fiel y recoge muy bien sobre todo el espíritu de la época en términos estéticos, en términos de la documentación histórica y sobre todo pues en la forma en que se representa varios de los conflictos imperantes en ese momento, sobre todo en la iglesia, y sobre todo también desde el punto de vista político y todo lo que se estaba manejando un poco con el tema de la filosofía, que se estaba cuestionando un poco el tema del empirismo, el tema de la creencia ciega, el dogmatismo, el fanatismo y también por supuesto un tema central que es el tema de la Inquisición, que aparece aquí representada por la aparición de Bernardo Guy, que está interpretado por F. Murray Abraham, que en este momento también era un actor que estaba pues en su apogeo, venía de realizar la película de Amadeus, interpretando a Salieri en la historia pues de Mozart, y bueno, se junta aquí con un casting que de verdad que está muy bien compensado con la aparición de Sean Connery, que en un principio pues parecía que no iba a contar con el beneplácito de la producción para poder interpretar aquí a William de Baskerville, pero que a petición explícita de Jean-Jacques Annaud, que lo quería y que cuando le escuchó leer un poco las primeras páginas de los guiones que habían preparado, las primeras versiones del guion que tenían ya preparadas, él mismo confesó que era la voz que se había estado imaginando en su mente y que Sean Connery tenía que ser el actor que interpretara este papel. Lo que la producción tenía un poco sus dudas y estaba pues un tanto reacia a poner aquí a Sean Connery es por el tema de que se le asociaba demasiado obviamente con su aparición como James Bond y que prácticamente la gente iba a pensar pues que no tenía mucho que ver este personaje en este contexto de prácticamente la Edad Media, siglo XIII, siglo XIV, y que iba a chocar un poco con las expectativas de la audiencia y que no iba a ser demasiado verídico, pero bueno, resultó obviamente todo lo contrario. Creo que Sean Connery nos entrega una interpretación excepcional, extraordinaria, que se complementa también muy bien con la de Christian Slater aquí, un joven Christian Slater que hace de Atzo, que es un poco como el aprendiz y el que acompaña en este viaje, en esta investigación, puesto que la película pues transcurre como un par de monjes que entran en una abadía y tratan de investigar una serie de crímenes misteriosos que están ocurriendo aquí, que parece que nadie puede dar con ellos y que están culpando por la presencia de el diablo, de la presencia de Satán y pues toda esta suspicacia que hay, estas sospechas que hay que giran en torno a la posibilidad de que haya una cierta brujería o cuestiones que estén ahí pues entrando en conflicto con la creencia religiosa, y pues esto me parece muy interesante porque es muy propio también del contexto histórico de esa época. Bueno, la historia transcurre en el año 1327 y se trata de la investigación de William de Baskerville sobre los crímenes misteriosos que están ocurriendo en esta abadía en el norte de Italia, en la que hay un montón de personajes muy curiosos, sobre todo el personaje de Jorge de Burgos, que es ahí como que el que cuida la biblioteca, que también es uno de los ejes centrales de la historia. Resulta pues que hay un libro que está completamente prohibido y que es el capítulo segundo de la Poética de Aristóteles, y está prohibido por la iglesia porque resulta que trata sobre la risa, sobre la comedia y sobre pues todas estas cuestiones que son vistas como situaciones que no deberían darse en una abadía, en ese entorno pues ritualístico, sagrado, de todo lo que envuelve la liturgia de la religión. Entonces pues según Jorge de Burgos la risa tiene que estar prohibida y todo lo que haga referencia o ahonde, investigue y comente sobre este tema tiene que ser prohibido, con lo cual este libro pues es como uno de los misterios principales y está como escondido, solo tienen acceso a él algunos de las personas que trabajan ahí como escribanos, como copistas que están ahí también trabajando en la abadía. Y pues a medida que avanza la historia vemos que William de Baskerville, ya a partir de sus sospechas, puesto que es como un Sherlock Holmes de la Edad Media, tiene pues todas estas características de sabueso, y su querido Watson, que sería aquí Atzo, el que le acompaña también, están intentando dar un poco con la fuente y con el culpable de todos estos crímenes misteriosos. A partir de ahí también se dan cuenta de que la biblioteca es como un lugar encerrado y prohibido para los visitantes, y esto pues se presenta aquí también de una manera muy interesante, de una manera también como laberíntica, como un sitio que tiene como muchos pasadizos, es difícil entrar y dar con él, y pues toda la arquitectura de la abadía me parece que está muy bien manejada por Jean-Jacques Annaud y es muy interesante y muy rica también y muy cinematográfica, puesto que está toda llena de sitios escondidos, pasadizos,
sitios a los que no se puede entrar, sitios que están pues guardados con llave, y a partir de esto pues se genera como todo ese misterio y toda esa cuestión de suspense que es lo que tiene que ir desenvolviendo el personaje de Sean Connery. Otro de los temas aquí que se maneja, que es muy interesante, es la lucha que hay entre las órdenes, las diferentes órdenes religiosas del catolicismo, puesto que los benedictinos y los franciscanos aquí chocan. Sean Connery es un monje franciscano, y los benedictinos pues que están representados también por varios de los monjes que están ahí en la abadía, que son más de esta orden, chocan frontalmente con los valores de los franciscanos, puesto que estos ponen en cuestionamiento la cuestión de la opulencia, del lujo y toda la forma en que viven los benedictinos aquí en la abadía, pues rodeados pues de mucha abundancia. Los franciscanos, como Sean Connery, ¿no? William, son pues completamente humildes y viven un poco regidos bajo los preceptos de lo que fue Jesucristo, o lo que se piensa que fue la vida de Jesucristo, que fue una vida pues frugal, una vida libre de cualquier riqueza material, y bueno, prácticamente viviendo como personas pobres. Entonces aquí hay una cuestión también muy política y muy interesante, puesto que la película plantea ese dilema, esa dialéctica ahí entre qué es lo que es verdaderamente más fiel a la tradición cristiana y a los valores que representa la iglesia cristiana en Occidente y en Europa. Y entonces esa cuestión hace también que William de Baskerville tenga muchos problemas en términos también de lo que él trata de investigar aquí, lo que trata de demostrar, puesto que pierde credibilidad en el sentido de que él se opone justamente a la forma en que viven estos monjes aquí en esta abadía. Por otra parte, también tiene sus movidas y tiene sus problemas con Bernardo Guy, que es el inquisidor, puesto que William también en un pasado había trabajado en esta orden de la Inquisición, que bueno, como ya sabéis, se encargaba un poco de buscar a los herejes y a todo aquel que pudiese ser sospechoso de herejía en contra de la iglesia, practicar cualquier tipo de brujería o cuestión más salida de un poco lo que es la norma y la ética de la iglesia cristiana católica. Y entonces aquí pues Bernardo Guy y William de Baskerville se conocen de antes, puesto que había un caso muy interesante que William lo menciona, en el que él se oponía a declarar culpable a alguien que él no consideraba que fuese hereje, pero Bernardo Guy pues finalmente tenía más poder que él en la Inquisición y terminó haciéndose lo que dictó Bernardo Guy, con lo cual tienen ahí como una cuestión ahí, unos resentimientos y unos problemas del pasado que vuelven a aflorar aquí, porque Bernardo Guy es invitado a la abadía también para enjuiciar también y llevar a la hoguera a varios personajes que se están pues temiendo que sean los culpables de todos estos asesinatos misteriosos que están ocurriendo aquí. El principal culpable o el principal señalado es el personaje de Salvatore, interpretado por Ron Perlman, que aquí hace una interpretación aquí, bueno, increíble, caracterizado también pues prácticamente como un Quasimodo, ¿no? Como un jorobado de Notre Dame, como una persona ahí con problemas físicos y mentales, que pertenece a la orden de los dulcinianos, que también es otra parte que, bueno, todo esto lo digo porque en la novela creo que eso está muchísimo más desarrollado y es mucho más profundo y complejo, pero es bastante difícil de establecer como todo ese mapa de las diferentes órdenes, ¿no? Como mencionaba antes, de los franciscanos, los benedictinos, los dulcinianos y todas las cuestiones que esto conllevan y las disputas que habían y las diferenciaciones que habían, porque eran como diferentes ramas que se habían pues escindido y que se habían separado de lo que era pues la corriente central del cristianismo, ¿no? De la cuestión de la iglesia también, y cómo eran también disputas en términos de poder, en términos políticos, en términos también ideológicos. Y bueno, sobre todo la película también plantea este tema de fondo, además de la cuestión también de la revolución del saber y del conocimiento y de la aparición del empirismo como un método de investigación y de constatación de la realidad, que desafiaba también todo lo que era pues esa visión idealista o más religiosa, más dogmática, que era el saber de la Edad Media, y por lo que se conoce la Edad Media, que es como un periodo muy oscurantista en el sentido de que, bueno, la ciencia como que brillaba por su ausencia. Aquí William de Baskerville, recogiendo un poco los hallazgos de Bacon, intenta pues traer una nueva forma de entender la realidad, entender la verdad, entender los métodos de investigación científicos, los métodos también, y los aplica aquí a partir de una forma deductiva, una forma también basándose en evidencias empíricas, y todo eso también desafía todo lo que era el conocimiento y la verdad del momento reinante de esta época. Recordemos que estamos en el siglo XIV, antes incluso del Renacimiento, con lo cual aquí también es como una cuestión previa, un paso previo para toda esa revolución del saber y de la ilustración, que fue un poco como esa apertura y esa inclusión del método científico y de la ciencia y del positivismo, de la constatación de las cuestiones materiales, recogiendo también un poco las ideas iniciales de Aristóteles en la antigua Grecia, pero
dándole continuidad a partir de todos los hallazgos también que hubo en este momento histórico y que fuimos pues saliendo un poco de ese enclaustramiento, de esa cerrazón, de esa cuestión un poco más pues completamente filtrada a través de la religión hacia una apertura más del conocimiento en términos más objetivos. Entonces Eco aquí dibuja este retrato de William de Baskerville un poco fijándose o tomando como referencia a la figura de Roger Bacon, que fue un filósofo del siglo XIII y que bueno, utilizó también ese método científico y creo que fue uno de los pioneros y los que de alguna manera también hizo evolucionar un poco la filosofía y la ciencia hacia unos momentos o unos puntos o hacia unas cotas que antes no se habían llegado hasta ahí. Y también pues se valía mucho del método experimental, que es lo que vemos un poco lo que hace aquí William de Baskerville, que pone a prueba pues sus hipótesis y sus teorías con pues pequeños ensayos, pequeñas prácticas, pequeñas pruebas, pequeños tests y pequeños experimentos, ¿no? Entonces aquí me parece que bueno, la película demanda muchísimo tener como todo ese bagaje de lo que era el momento histórico en lo que está pasando aquí, donde se está desarrollando esta historia, y también requiere que tenga uno una cierta idea de lo que era también la filosofía, lo que representaban también estas ideas y en contraparte con la cuestión más religiosa. Entonces esto pues había un momento ahí histórico muy propicio, muy tumultuoso también, por decirlo de alguna manera, para que todas estas ideas aquí fuesen como un caldo de cultivo para que se propiciara un cambio que era lo que venía quizás a continuación en un futuro no muy lejano, pero que obviamente creo que suscitaba un terreno muy fértil y muy interesante para Umberto Eco para desarrollar pues todas estas ideas y lo importante que fueron también en la evolución de Europa como civilización y como pueblo, y cómo fueron esas ideas pues transformándose hacia la instalación de la razón como el método privilegiado para llegar al conocimiento y a la verdad. Entonces bueno, la película aquí de verdad que en términos temáticos es verdaderamente interesantísima, súper compleja, profunda. Yo creo que podría dar incluso pie para hacer una serie, puesto que hay todos estos temas pues para desarrollarlos y darle la verdadera profundidad e importancia que se merece. Necesitarías mucho más metraje, pero creo que como película funciona muy bien dentro de lo que es este formato de 2 horas. Creo que es un poco más de 2 horas, le da tiempo para desarrollar muchísimas ideas interesantísimas y conceptos que están ahí articulando todo lo que está sucediendo en esta época de una manera bastante realista, de una manera bastante fidedigna con lo que fue la historia. Y Jan Jackson aquí como director me parece que hace una labor aquí sobresaliente, dándole a la película pues esa textura del momento. La película parece que te transporta completamente al siglo XIV y desarrolla pues todo este viaje de apertura y de iniciación, puesto que el que cuenta la historia aquí es Hatso, el aprendiz de William de Baskerville, que es la voz en off que nos va contando justamente cómo es quizás hasta como un coming of age de haber estado aquí en esta abadía presenciando todo este proceso de investigación en el cual pues dan con la solución, dan con el culpable, y resulta que el que estaba detrás de todo era pues este personaje de Jorge de Burgos, que también tiene como una cierta similitud con Jorge Luis Borges, puesto que es como un bibliotecario que está ciego, ¿no? Como fue también el escritor argentino, y es el que había pues envenenado las hojas del libro de Aristóteles que estaba prohibido. Entonces cada quien que se acercaba e intentaba leer estas páginas pues se envenenaba y terminaba muerto, y es lo que William de Baskerville había intuido, puesto que todos los cadáveres o las personas que morían tenían pues el dedo negro como si fuese una tinta corrosiva, una tinta venenosa, y también la lengua, puesto que cuando pasaban las hojas pues se lamían el dedo índice y pasaban las páginas. Entonces a partir de eso fue que dio con la raíz, con la fuente de todos estos crímenes. Y bueno, la película de verdad que os la recomiendo. Este video también lo hago como parte de un cierto homenaje también a mi padre, porque es una película que le encantaba, es una de sus películas favoritas, y pues hace ya casi prácticamente un año que mi padre murió. Y bueno, teníamos esta cuestión de hablar mucho también de cine, de estas películas que nos gustaban. Yo compartía también muchos de sus gustos y le tenía pendiente hacer un análisis. Cuando empecé a hacer los análisis de este canal, pues él siempre los miraba y me hacía sugerencias. Y en algún momento me dijo, deberías analizar esta película. Yo en ese momento pues dije, wow, es una película muy compleja, tendría que verla de nuevo, leer un poco. Pero bueno, él me ayudó también con alguna información clave, y quería dedicarle pues este pequeño vídeo muy sencillo, porque es una película que necesitaría quizás 2 o 3 vídeos de estos para poder abarcar una parte de lo que es toda esta discusión que se genera aquí.
Pero bueno, espero que vosotros lo disfrutéis y nada, si tenéis algún comentario me lo dejáis aquí y denle a me gusta por favor y compartan este video. Bueno, si no has visto El nombre de la rosa, pues corre a verla porque es un clásico inmortal. Si te gustó este análisis, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.